Paulo III Farnesio con sus sobrinos Alejandro y Octavio Farnesio, 1546. Óleo sobre lienzo. 210 por 174 centímetros. Nápoles. Museo e Galleria di Capodimonte. Este cuadro, ejecutado para los Farnesio en 1546, como ya testimonia Vasari, revela la influencia que ejerció sobre Tiziano el famoso retrato rafaelesco del Papa León X, con los cardenales Julio de Medici y Luis de Rossi, en el que, como han demostrado las exploraciones radiográficas, se inspiró de manera todavía más directa en una primera versión. También en la definitiva sigue Tiziano, fiel a ese modelo. En ella elige representar al pontífice junto con dos sobrinos, rompiendo el esquema del retrato de Estado para producir un retrato en acción, de carácter casi narrativo. Aunque realizada durante la estancia romana del pintor, la esfinge papal muestra plenamente su independencia respecto del manierismo centro-italiano, a la investigación formal y estilística de esta corriente. Tiziano contrapone su extraordinaria y sutil capacidad de análisis psicológico. Con rápidas pinceladas, capta, sin idealizaciones, el carácter prudente y receloso del anciano pontífice sentado en el centro del cuadro, huesudo y corcovado, pero no privado de energía y atención, como revela la mano izquierda con la que oprime el brazo del sillón. Pablo III dirige una mirada penetrante a su sobrino Octavio, que hace una ceremoniosa reverencia. A la izquierda, el cardenal Alejandro vuelve su mirada melancólica hacia el observador. Tiziano logra aquí poner de relieve el carácter de cada uno de los tres Farnesio y captar la atmósfera de intrigas cortesanas con una verdad tan insólita y cruda que los tres retratados preferirían a este retrato de familia otras representaciones individuales de tenor más oficial y de menor empeño psicológico, como el retrato de Alejandro Farnesio, también en Capodimonte. El extraordinario aire que tiene esta imagen de tomada del natural contribuye el uso absolutamente libre y rico del color, denso y pastoso, extendido con pinceladas rápidas y abocetadas que consiguen imitar lo vivo y radicalmente opuesto a las superficies cromáticas pulidas y casi metálicas de los artistas romanos contemporáneos. Retrato de Carlos V a caballo. 1549. Óleo sobre lienzo. 322 por 279 centímetros. Madrid. Museo Nacional del Prado. La gran tela que representa al emperador Carlos V a caballo fue pintada por Tiziano en 1548 en Augsburgo. El pintor había llegado a esta ciudad a comienzos de año en compañía de su hijo Horacio y de Lamberto Sustris, y había emprendido enseguida la realización de una larga serie de retratos de los príncipes protagonistas de los acontecimientos históricos europeos de aquellos años. Carlos V había convocado una dieta en la ciudad suaba para reunirse con los príncipes que se habían adherido a la reforma luterana en una época que le parecía especialmente propicia para la causa católica, al haber derrotado en Mühlberg, a orillas del Elba, a las fuerzas protestantes de la Liga del año anterior, el 18 de enero. En este gran retrato ecuestre, Tiziano representa al emperador en ese momento histórico, erguido y solo ante el paisaje iluminado por los resplandores del crepúsculo. Escruta el horizonte con una expresión fiera, propia del milis Christianus, soldado cristiano, pero también con signos de tensión y cansancio en el rostro. La capacidad de investigación psicológica del artista impregna también una representación completamente oficial como esta, rompiendo con la tradición según la cual el retrato de Estado había de proporcionar exclusivamente la fiel descripción física del personaje y celebrar su papel político y social. El retrato de Carlos V en el campo de Mühlberg es una celebración del poder y el rango del emperador, inaugurando el género del retrato ecuestre oficial que tendría gran fortuna en la corte de España en el siglo XVII, sobre todo con Velázquez, pero inserta dicha exaltación en una acción integrando de este modo la personalidad con la sensibilidad y la vicisitud interior del personaje. La pintura llegada a España con la herencia de la reina María de Hungría fue colocada primero en el pabellón de casa de los reyes españoles en el Pardo, luego en el Alcázar, donde por desgracia resultó dañado en el incendio de 1734 para pasar por fin al Prado. El martirio de San Lorenzo, 1548-1557,
óleo sobre lienzo, 493 por 277 centímetros. Venecia, Iglesia de los Jesuitas, firmado Titianus Veselius Auques F. Apócrifa que repite la autógrafa. Destinado a un altar de la iglesia veneciana de los Crucifere y que pasó a los jesuitas en 1675, fue encargado por Lorenzo Masuolo a Tiziano con toda probabilidad en 1546-47. Poco después de su regreso de Roma, realizado en gran parte en 1548, no estaba totalmente acabado la muerte del comitente en 1557. La escena representada es el martirio en la parrilla de San Lorenzo, epónimo del comitente, descrito en un texto de Prudencio que distinguía en la pasión del santo el paso definitivo del paganismo al cristianismo. La dramática escena se desarrolla en una noche iluminada por resplandores procedentes de las distintas fuentes luminosas, las llamas que arden bajo la parrilla, los hachones encendidos y el relámpago de luz sobrenatural que desgarra el denso cielo nuboso. Está ambientada en un espacio rico en referencias a la arquitectura clásica, cuyo recuerdo estaba vivo en el artista recién llegado de Roma. Los edificios y las columnatas del templo a la derecha y a la izquierda, el gran altar coronado por una escultura de un ídolo pagano, identificada como Vesta, que lleva en la mano una estatuilla de la Victoria, y tal vez es alusiva a la virtud de la mujer de Masolo, Elisabetta Cherini. Las figuras que componen en el registro inferior la escena del martirio son también reelaboraciones originales de modelos antiguos, entre ellos para el cuerpo del mártir el Gálata moribundo de la colección Grimani en Venecia, pero también las invenciones modernas de Miguel Ángel y Rafael. Sin embargo, tanto las vigorosas figuras humanas como las perspectivas escenográficas a la antigua se animan aquí expresivamente, casi hasta llegar a la deformación y a la alucinación, mediante un uso carismático de la luz a base de contrastes netos y violentos. Estas atrevidas experimentaciones lumínicas serán en los años siguientes el objeto preferido de las reflexiones y el punto de partida de las elaboraciones de Paolo Veronese, Jacopo Bassano, el Greco y sobre todo Jacopo Tintoretto. San Juan Limosnero, hacia 1550, óleo sobre lienzo, 229 por 156 centímetros. Venecia, San Giovanni el Mocinario. El retablo para la iglesia veneciana de San Giovanni el Mocinario, tradicionalmente fechado a principios de la década de 1530, siguiendo a Vasari y a Ridolfi, fue en realidad pintado por Tiziano con toda probabilidad alrededor de 1550, es decir, después del periodo de su puesta al día expresiva, llevada a cabo a través de su contraposición con el manierismo centroitaliano y culminada en la estancia romana de 1545-1546. Indudable origen manierista es la compleja articulación de la escena, dominada por la figura de San Juan Limosnero, patriarca de Alejandría, sentado al sesgo con un gran libro abierto en la mano izquierda y la derecha extendida para dar unas monedas a un pobre. Las tres figuras del santo, el mendigo y el muchacho, que a la derecha sostiene el ástil de la cruz, están unidas entre sí mediante la correspondencia de los gestos y de los perfiles, que siguen directrices oblicuas. La figura vigorosa del mendigo, del cual Longhi observaba la calidad de dignidad y potencia, está sentada en la escalera con un gesto lleno de energía contenida que recuerda ciertas torsiones miguelangelescas. No obstante, toda tensión plástica es aquí resuelta en el preciosismo de los colores envueltos en un denso velo atmosférico. El espacio en el que se sitúan las figuras se abre detrás de ellas a un luminoso cielo abierto de color azul oscuro y surcado de nimbos. Las pinceladas rápidas y grandes, superpuestas con gran libertad, crean eficaces contrastes de luz y sombra. La luz cae sobre la figura central del santo, en la que dominan los tonos violáceos y marrones de la esclavina y el blanco, cambiante a gris, de la túnica, mientras las dos figuras laterales, sumergidas en la penumbra, son presentadas con mórbidos y simplificados tonos marrón oscuro y verde mohoso. El rebajamiento y la simplificación del timbre cromático, la aplicación sumaria y desgranada del color, la búsqueda de una expresividad dramática reflejan las inquietudes de que, a partir de esos años, animan la producción de Tiziano. Venus, con organista y perrito.
1550-1551. Óleo sobre lienzo, 136 por 220 centímetros. Madrid, Museo Nacional del Prado. Contiene un tema declaradamente erótico, la imagen de Venus desnuda tendida en el lecho, que representó para Tiziano un constante motivo de interés. Baste pensar en la Venus de Urbino, pintada por él en 1538. Respecto a la iconografía tradicional de Venus, en esta obra, como también en sus variantes, la del Prado, en la cual el perro es sustituido por un amorcillo, y la de Berlín, que por el contrario asocia ambas figuras, Tiziano incluye al músico tocando el órgano, vestido y armado de espada, y que se vuelve a mirar con deseo el opulento cuerpo de la diosa. Este, sobre el cual cae directamente la luz, es puesto de relieve por el contraste entre las claras carnaciones y el paño de terciopelo rojo que cubre el lecho, que guarda correspondencia con el cortinaje rosado que cierra la escena en la parte superior. Subrayan la sensualidad de la imagen los elementos simbólicos que aparecen en el exuberante jardín renacentista del fondo. A la izquierda, una pareja de enamorados, dos cervatos librando un combate amoroso, y a la derecha, la fuente con surtidores, coronada por una estatua de un sátiro, en la que se posa un pavo real. La escena está dominada por un sentimiento de calma y reposo, solamente turbado por el instinto juguetón del perrito, que Venus acaricia afectuosamente. La crítica sitúa el cuadro a principios de los años 50 y distingue en su ejecución la intervención de colaboradores del maestro. No obstante, se considera de mejor calidad que la otra variante conservada en el Prado, realizada en torno a 1548 por Tiziano para Felipe II, cuyos rasgos se han creído ver en el rostro del organista. Venus y Adonis, 1553-1554. Óleo sobre lienzo, 136 por 220 centímetros. Madrid, Museo Nacional del Prado. Es la primera de las numerosas pinturas que Tiziano dedicó al tema mitológico de los amores de Venus y Adonis, que trata, con algunas variantes, en varias versiones. Entre las más conocidas figuran la de la Galería Nazionale de Roma y la del Metropolitan Museum de Nueva York. El artista lo envió en 1554 al rey de España, Felipe II, que desde esos años y hasta la muerte de Tiziano en 1576 fue su principal comitente. Como en las demás obras de tema mitológico ejecutadas en los últimos años de su actividad, en esta Tiziano se enfrenta a los mitos antiguos con una actitud totalmente distinta del confiado optimismo que había caracterizado las obras de tema análogo de sus años juveniles. La exuberante celebración de la gozosa vitalidad del mundo clásico, narrada en las composiciones festivas e iluminadas por colores brillantes del segundo y tercer decenio del siglo, recordemos en especial las obras para el gabinete de alabastro del duque de Este, es reemplazada por una meditación melancólica, en ocasiones incluso trágica, sobre la violencia y la crueldad de las fábulas antiguas. El lienzo del Prado representa, en efecto, el momento culminante de un episodio de trágico final, el abandono de Venus por su amado Adonis, en exceso apasionado por la caza, que preludia su muerte atacado por un jabalí enfurecido, como en otras poesías pintadas para Felipe en los años siguientes, Diana y Acteón, Diana y Calisto. Tiziano se centra en el tema de la caza, metáfora de la vida humana, siempre en peregrinación y sujeta al capricho del azar y a la crueldad de los dioses. La dimensión trágica de la escena es subrayada por el contraste con el luminoso e idílico paisaje en el que está ambientada. El espléndido cuerpo desnudo de Venus está inspirado probablemente en la postura de una famosa serie de relieves antiguos que contienen a Psiquis y Cupido, conocida en el Renacimiento como el lecho de Polícleto, que Tiziano podría haber visto durante su estancia romana de 1545 a 1546.